Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más de mi canal. Mi nombre es John Improve y en el vídeo de hoy vamos a hablar de mi Ferrari 360. Vamos a hacer un pequeño review de por qué me lo compré, cuánto hace que lo tengo, qué tal es tener un vehículo de estas características, qué tal se disfruta, qué tal son los mantenimientos, etcétera. Tal y como habéis visto en el vídeo anterior, donde pudisteis disfrutar junto a mí lo que es llevarlo por carretera, ver el agarre que tiene, etcétera. En el vídeo de hoy quería hablaros desde un punto de vista quizás un poco más técnico, de qué sensaciones es tener un Ferrari, si merece la pena, no merece la pena, los mantenimientos, qué tal es su conducción, si es un coche que sirve para todos los días, qué es lo bueno y qué es lo malo de tenerlo. Yo el Ferrari lo tengo desde hace cerca de 13 años, fue el primer deportivo que me compré. Durante muchos años he ido comprando vehículos, sobre todo de la marca BMW. He tenido todas las carrocerías, desde el BMW 30, el E36, E46, etcétera, hasta modelos actuales. Hace 13 años tuve la oportunidad de poder adquirir este Ferrari. Sabía que cambiaba a un segmento desconocido y no sabía si podía equivocarme o no. Antes de comprármelo me documenté sobre qué mantenimientos podría tener, qué tal una avería de un coche de estas características, qué tal su conducción, si serviría para andarlo todos los días o era un coche exclusivamente de fin de semana o incluso no de fin de semana, sino de domingo. Sobre todo, la historia de por qué me compré este Ferrari viene desde cuando yo era muy pequeño. Recuerdo que no tendría más de 6 años y con un amigo de la infancia, que por desgracia actualmente ya no está entre nosotros, compramos una revista en un supermercado o en una tienda, en una librería, no lo recuerdo bien, donde venía las marcas, los modelos, equipamientos, el año de fabricación y también ponía el precio. Y recuerdo que nos llamó la atención porque Ferrari entonces valía este vehículo en el mercado 20 millones de pesetas. Yo con mi amigo nos sorprendíamos de esas cifras y nos quedamos hipnotizados con Ferrari. La siguiente anécdota que cuento de mi relación con Ferrari fue cuando yo tenía 19 años, nos fuimos a Francia, a Bayona, a pasear, a dar una vuelta, a pasar el día. Y en Bayona, por cercanía, existe un concesionario de Ferrari. Fuimos de visita y en el parking había varias unidades, recuerdo que eran 348, 355 y otra vez más se me salió el corazón cuando los vi. Nunca me imaginaría que años después podría adquirir uno, pero sí es cierto que la marca ya me llamaba entonces. Las cosas más positivas de tener un Ferrari, si eres un apasionado del motor, básicamente es el sonido, sobre todo, que tiene cuando le aprietas gas. Como habéis visto en el vídeo, es un coche muy nervioso, que tiene una línea muy moderna, aunque ya es un clásico, y que cuando lo sacas a la calle y digamos lo infiltras entre la población, lo pones en ciudad, te das cuenta lo que proyecta una marca como Ferrari. Al margen de que tiene un marketing espectacular, llama muchísimo la atención y hay veces que llega incluso a agobiar un poco el andar con el coche. Para bien o para mal, son comportamientos que las personas que lo ven tienen cuando esta unidad pasa cerca. Lo bueno de tener un Ferrari, las cosas buenas, es que como apasionado del motor tienes en tus manos un superdeportivo, que si no lo andas demasiado, los mantenimientos tampoco es que sean una barbaridad, que sea inmantenible. Una revisión, por ejemplo, anual, haciéndole aceites, filtros, bujías, etcétera, no te vas a ir a más de 1.000 euros, dependiendo de dónde lo lleves. Por ejemplo, en Madrid hay talleres muy profesionales donde conocen muy bien la marca, no es necesario que lo lleves al concesionario oficial, donde sí te pueden cobrar quizás el doble o el triple. Una cosa técnica que sí que hay que tener en cuenta es el embrague. Es un embrague muy justito. Considero que ha sido un error para Ferrari meter un embrague tan sencillo, ya que no suele durar con un uso intensivo más de 20 o 30.000 kilómetros. De hecho, en el vídeo anterior, la gracia que me pegué con los derrapes y tal que habéis podido ver, creo que me ha costado el tener que cambiar el embrague. Lo digo porque no va del todo fino, ya no va igual que antes, tiene una pequeña vibración y bueno, como se suele decir, cosas del directo y la emoción me pudo. Respecto a la conducción del vehículo, pues conducir este vehículo hay que reconocer que es un vehículo muy duro, es un vehículo que viene de la Fórmula 1 el diseño, por lo que
conducirlo hay que tener en cuenta que es un coche muy bajo, es un coche que es tracción trasera. Si eres una persona que le aprieta y que juega demasiado en curvas y te gusta apurar, es un coche que se va de adelante porque no tiene peso. Tienes que jugar muy bien con los pesos, con la fuerza, con las entradas, con las salidas de curvas, jugar mucho con el freno motor. También decir que, bueno, que las calidades no es que sean unas calidades altas, se nota que es un vehículo que estaba en transición los diseños con los actuales, lo digo porque el 430 mantiene interiores de 360 aunque cambia el diseño. Ahí se ve todavía que Ferrari estaba empezando a cambiar y adaptarse a nuevos diseños, mejores calidades, actualizaciones para poder competir contra Lamborghini, etcétera. Y como os digo, se ve que en estos modelos tenía una calidad un poquito baja, muy clásica, digamos. Pues es muy sonoro interiormente, tiene música, tiene un aparato de música, lo digo porque ya era en el año 2000-2001 que un Ferrari tendría un radio CD, porque Ferrari no era una marca que pensaba en el confort interior. Este Ferrari 360, pues creo que no es un coche para diario, sobre todo, como os digo, por las alturas. Fijaros aquí en el vídeo, cuando voy a subir este badén de carretera, que actualmente es muy habitual, cómo tengo que frenar para no pegar en los bajos. Hay que tener muchísimo cuidado. Este coche, una de las pegas que tiene, que no os he comentado antes, es que cuando estás en ciudad, en un semáforo en rojo, se llega a poner de temperatura de aceite a 110 y te empieza a bombear el corazón. Nada más que se pone en verde y le cambias de a segunda, tercera y vas un poco ligero, baja enseguida, y es debido a que este coche está pensado sobre todo para andarlo en carretera a una velocidad importante. Por eso os decía que no es un coche para todos los días. Dicho esto, es un vehículo que se puede considerar actualmente una inversión. Es un coche que hace 10 años estaba valorado de 60-70 mil euros. A día de hoy, viendo un poco el mercado, puedes encontrar ocasiones por 50.000 euros, pero un buen Ferrari con un buen mantenimiento que te dé unas garantías, te puedes ir a un precio pues de 60 o 70.000. Básicamente, como veis, está manteniendo el precio de mercado y a veces se consideran inversiones refugio. Son vehículos que no suele afectar la crisis, por lo que si tienes uno, no tienes prisa en venderlo, pues dependiendo el modelo y cómo lo tengas de mantenido, pues has podido disfrutar de él durante un tiempo y no has perdido dinero. ¿Qué es lo bueno de tener un Ferrari? Que disfrutas como un enano con él. Como habéis visto en el vídeo anterior, recientemente le hemos instalado un escape inoxidable con válvula de apertura, y ha sido la gota que ha colmado el vaso. Para mí ha sido un sumo, estoy encantado y reconozco que tenía que haberle puesto el escape antes. ¿Qué sucede? Que a veces te da mucha pereza invertirle a un coche de estas características dinero por aquello de que igual devalúa, etcétera, pero bueno, que no ha sido el caso. Respecto a los neumáticos, pues bueno, los neumáticos que hay que montarle a este vehículo entenderéis que tienen que ser primera marca, con unas características más bien blandas. Y en la locura del otro día, del vídeo anterior, pues bueno, me permití el lujo de hacer algún donut con el coche, porque las ruedas pues estaban para cambiar y no me importó. Respecto a la parte exterior, deciros que tiene un diseño muy moderno para ser del año 2000. Por ejemplo, podemos destacar los 4 faros traseros, los 4 pilotos traseros, que proceden del 348, del 355, y también lo montaba el F40 y algún otro modelo más de Ferrari que ahora mismo no me acuerdo. Luego destacamos las entradas de aire que tiene el coche en la parte superior, detrás de la ventanilla. Refrigeran muy bien. Aparte de lo que os decía, por ejemplo, destacar los faros de gota delanteros, que le dan una estética muy bonita a la parte frontal, muy actualizada. Como os decía, quizás es uno de los detalles más vistosos de este Ferrari, ¿no? Las taloneras también tienen unas pequeñas entradas, son simuladas, que van a juego con las reales que van encima. El portón de cristal también permite ver muy bien el motor. Cuando estás aparcado en algún sitio se acerca gente a verlo y ves que se quedan hipnotizados cuando ven el cacho de motor que tiene este coche. Los espejos, por ejemplo, son una de las cosas que más me gustaban cuando me lo compré. Ese efecto de gota así estirado, una estética muy deportiva. Y me encantó, la verdad. Otra de las cosas importantes es que a este vehículo no se le puede echar cualquier tipo de gasolina. El fabricante aconseja echarle gasolina sin plomo 95. Lo cierto es que alguna vez he echado otro tipo de gasolina y no termina de ir tan bien, se nota mucho en la aceleración. Destacar también el importante consumo que tiene habitual, que son cerca de 20 litros a los 100, que si no eres una persona que lo anda demasiado te lo puedes permitir porque consideras que darte una vuelta con él, ¿qué más da lo que gaste, no? Si
así tampoco estás todo el día montado en él. Sobre la pregunta de si merece la pena comprarse un Ferrari, creo que tener un Ferrari es una experiencia que merece la pena tenerla. En otro vídeo os contaré qué tal es tener, por ejemplo, un Lamborghini Gallardo o qué tal es tener un Audi R8, GTR, etcétera. Los que sois seguidores sabéis un poquito los vehículos que estoy actualmente preparando y que espero poder hacer un review, pues bueno, con más experiencia que este que estoy actualmente haciendo, y que espero que os guste, ya que, como os digo, es el primero que hago y considero que si os sirve esta experiencia, pues yo estoy encantado de hacerlo. Así que comentarme dudas que tengáis, yo contesto a todo el mundo sin problema, darle al like, suscríbete y, como siempre, sígueme y no te pierdas nada.